Me levanto a las 4:24 de la mañana. Esa es, para empezar, mi disciplina. Desayuno, checo los periódicos, salgo de mi casa a las 5 de la mañana, llego a las 5:10 a radio, y después depende del día, si tengo junta en TV Azteca o si tengo grabaciones en Azteca, voy a TV Azteca. Si no, me voy a mi casa y trabajo ahí mi columna. Y además encuentras el tiempo para divertirte, porque vaya que te gusta bailar y vaya que bailas bien. Fíjate que eso ya no lo hago tanto. Tengo una maestra de baile que me da clases de baile, sobre todo que me hace bailar. Lo tomo como ejercicio. La tengo contratada de forma tal que cuando yo puedo le llamo y le digo, ahorita puedo. Ahorita puedo. Y entonces trato de bailar, porque yo sé que tengo que hacer ejercicio, si no me voy a enfermar un día de estos, pero prefiero bailar. Me parece que estar todo el día en una elíptica o en una caminadora me parece absurdo. Prefiero bailar porque me divierte más. Él es Sergio Sarmiento, una de las figuras más importantes en los medios de comunicación mexicanos y sobre todo en el escenario del análisis político nacional. Sin duda uno de los periodistas más visto, leído y escuchado de México. Punto de referencia obligado, pero sobre todo respetado por su solvencia intelectual y su compromiso con la verdad. Pero este hombre tiene una característica que lo ha acompañado a lo largo de toda su vida personal y profesional. Es un rebelde incorregible, apasionado y aventurero. Y esa es la mejor parte de sus historias engarzadas que hoy comparte con nosotros. Bienvenidos. Historias engarzadas. Yo me metí a trabajar. Yo quería vivir. Y resultó que López estaba casado. Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara nació en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1953. De madre mexicana y padre español, refugiado de la dictadura franquista, Sergio creció en el seno de una familia tradicional, pero muy intelectual. Fue el segundo de 3 hermanos, pero sin duda y por mucho, el más rebelde de ellos. Desde chico fui muy reacio a aceptar instrucciones, tanto de mi padre como de mi madre, principalmente de mi madre. Me fui muy chico de casa, estaba yo apenas en primero de prepa cuando me fui de casa. Y siempre fui según dice mi madre, muy testarudo, muy independiente, y eso llevaba pues a conflictos frecuentes, particularmente con mi madre. Y fue el origen de los problemas por los que Sergio tuvo que salir de su casa. Sí, porque evidentemente la mamá le exigía en la escuela, le exigía el salir vestido adecuadamente, el cortarse el pelo, cosas que pues no aceptaba Sergio. Empezó a dejarse crecer el cabello. Mi mamá no lo toleraba con el cabello largo, mi papá tampoco. Pues el ser humano tiende a rebelarse, ¿verdad? Y creo que en Sergio fue algo muy, pues muy dado en él desde pequeño. Sobre todo los niños en aquella época que venían siendo hijos de refugiados españoles, de gente que venía huyendo de una dictadura brutal, que crecen en este colegio Madrid, donde además era una comunidad española muy particular, muy politizada. ¿Cómo fue tu educación en ese sentido? A lo mejor de ahí viene la rebeldía, ¿no? A lo mejor sí. La verdad es que teníamos maestros marxistas, socialistas, comunistas, anarquistas. Teníamos una visión distinta, de hecho, de la vida, y creo que eso te va forjando. Siempre fuimos muy conscientes de la política, tanto en México como en España y en el resto del mundo, y esto te va marcando. Finalmente yo soy consciente de la política desde que era muy niño, y creo que eso no lo he perdido nunca. Mi madre era un personaje extraño. ¿Por qué? Bueno, ella trabajó en el sector público, en distintas dependencias gubernamentales, pero viajaba periodos muy prolongados y además a lugares que no eran comunes. Nos llegó y nos dijo, pues me voy a Rusia, y se fue a Rusia no sé cuántas semanas, y un día dijo, pues me voy a China, y se fue como 2 meses a China. ¿Quién se quedaba al cargo de ustedes, tu papá? Pues sí, o más bien éramos un poquito como, digamos, como flores silvestres. ¿Creciste con alguna falta de tu madre? No, al contrario, siempre con mucha admiración. Ahora, mi madre es una mujer muy emotiva, muy intensa, siempre lo fue. Mi padre muy cariñoso, aunque
pues como suele ocurrir con los padres, la presencia no era constante. También me imagino que le gustaba mucho la bohemia. Sergio adoraba a mi papá, salían juntos, iban a algún bar juntos, ¿no? O sea, Sergio acompañaba mucho a mi papá a irse de reventón, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los viernes en la noche lo iba a buscar a un bar en que yo sabía que lo iba a encontrar. Siempre le daba mucho gusto cuando yo llegaba ahí y cantaban Fina Estampa, Caballero de Fina Estampa. Y desde siempre esta pieza me ha recordado a mi padre, entonces cada vez que la escucho recuerdo a mi padre. Y hubo un tiempo, cuando todavía no había fallecido, que en cualquier lugar que yo estuviera del mundo, pedía yo Fina Estampa, marcaba el celular y se la ponía. La cera la andará, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. ¿A qué edad se divorcian tus padres? Porque tengo entendido que tus padres se divorcian. Sí, no sé bien cuándo se divorcian, los problemas empezaron desde muy temprano. En realidad yo siempre viví un conflicto entre mis padres y creo que yo debo haber tenido unos 12 o 14 años cuando se divorcian. No le afectó mucho, porque él ya tenía cierta madurez. Entonces le expliqué y entendió muy bien el por qué teníamos que vivir cada quien su vida. Yo entendía que ellos eran muy buenas personas, eran gente de primera, pero que no estaban hechos el uno para el otro. Los dos les tuve un gran amor, aunque sí, pues, sí hubo pues, una separación de varios años en que los vi muy poco. A los dos. A los dos, bueno, yo vivía fuera del país, escribía poco, escribía a lo mejor 2 o 3 cartas al año, aunque los dos las guardaban. Y con mi madre quizás hay una afinidad de emotividad mucho más cercana. Es lógico, quizás el hombre con una madre lo tiene más. No hay día que no me llame por teléfono, no hay día. Y decirme que me quiere mucho. Todos los días es lo mismo. Me habla a la misma hora y todo. En la familia Sarmiento Fernández, Sergio es el segundo de 3 hermanos. Rosario es 3 años menor que él y Antonio, con quien tuvo una relación mucho más estrecha, es apenas un año mayor. Toño y Sergio toda la vida competían en deportes y Toño era más alto, más guapo, más grande y siempre ganaba. Entonces eso le provocaba a Sergio problemas. La relación era muy conflictiva, yo era el conflictivo, debo reconocerlo. ¿Por qué? Pues porque, no sé, así me hizo la naturaleza. Él tenía un carácter, él siempre quería ganar en los juegos, mandar, y pues yo decía, no, pues qué aburrido, siempre ganas tú. Pero bueno, a la hora de conquistar niñas, pues Sergio ganaba. Sergio Sarmiento estaba a punto de cumplir 15 años cuando en la Ciudad de México se gestó un movimiento social en el que participaron estudiantes, profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas. Era 1968 y Sergio era un joven muy sensible a los temas de la política, así que a pesar de su juventud decidió participar. Formé un comité de huelga en el Colegio Madrid, de hecho por eso me expulsaron, por eso terminé en la Prepa 8. Pero en realidad lo que pasa es que éramos varios chicos de 14, 15 años, 16 años del Colegio Madrid, todos de alguna forma educados en el marxismo, educados en las ideas de izquierda, y lo que estaba pasando nos llamaba la atención. Entonces, pues en lugar de irte a jugar fútbol, pues te ibas a la Facultad de Economía para imprimir volantes. Un juego. Aunque era un juego pues complicado Perverso, y peligroso, sí. Porque finalmente yo participé en varias manifestaciones y no pude llegar a la de Tlatelolco, pero en principio iba yo a ir a la manifestación del 2 de octubre. Y no sé qué es lo que hubiera pasado con mi vida en caso de haber ido. Poco después de esa época, Sergio tomó una decisión que afectó profundamente el curso de su vida. Dejó la casa de su madre, siendo apenas un adolescente de 15 años. ¿Y a dónde te fuiste? ¿A los 15 años a dónde te fuiste? A los 15 años primero me fui a casa de unos amigos, cuyo padre era un notable crítico cinematográfico en ese entonces, Emilio García Riera. Cada día iba a comer a una casa distinta, hacía lo que podía. Después hubo un maestro de la prepa, un maestro de cine también, Carlos González Morantes, que ha hecho varias películas, que
me acogió en su departamento, en la sala de su departamento de San Pedro de los Pinos. Fueron varios años que él prefirió salirse y disfrutar su vida, creo que pasó momentos difíciles. Yo tocaba guitarra con mi hermano y un primo en un grupo. ¿En serio? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba el grupo? Empezó llamándose Bios Trio. Bios Trio. Bios Trio. Después le pusimos Psychotic Soul. Así iba cambiando el nombre. Conseguimos primero pues una batería, bueno, con apoyo de mis papás, una batería, una guitarra eléctrica, un primo consiguió un bajo, un amplificador, porque era todo muy a nivel chico y pues hacer música. Luego Sergio se ponía su armónica y empezaba a cantar canciones de Bob Dylan con armónica y guitarra. ¿Y dónde tocaban? Tocábamos en fiestas, tocábamos en donde podíamos. Un centro chiquito que les llamaban peñas, y trabajaba en la peña de San Ángel o una cosa así. De hecho, el dinero que sacábamos de ese grupo me permitió sobrevivir hasta terminar la prepa. Y de hecho, durante muchos años trabajé semiprofesionalmente como guitarrista. ¿Y te llegó a cruzar por la mente dedicarte a eso? Sí, de hecho, cuando terminé la carrera, estaba yo viviendo en Canadá. Al terminar la carrera, tuve que tomar una decisión de qué quería yo hacer en la vida, dedicarme al periodismo. Yo ya escribía, de hecho, en ese entonces en el periódico El Día, y traté de tomar una decisión, qué quería yo hacer con mi vida, dedicarme a escribir o dedicarme a la música, claro, sabiendo que no era ni Carlos Fuentes ni Andrés Segovia. Y entonces lo que pensé es qué quiero hacer cuando tenga 50 años, estar tocando en un bar o estar escribiendo en un periódico. Y dije, no, prefiero estar escribiendo en un periódico. En 1971, al terminar la preparatoria, Sergio Sarmiento decidió irse un tiempo a los Estados Unidos para trabajar en lo que fuera y hacer dinero suficiente para irse a estudiar en una universidad en Inglaterra. Y lo consiguió. Me aceptó la Universidad de East Anglia, pero yo estaba muy deprimido allá en Inglaterra. ¿Por qué? Pues mira, 19 años. Las chicas de mi edad estaban en las escuelas y pues no las veía yo. Y donde yo vivía, que vivía en una casa que el otro día fui a ver en Notting Hill, pues las chicas tenían 25, 26 años y no le hacían caso a un chico de 19 años. Entonces me deprimí. ¿Te fijas cómo todas las cosas de tu edad adolescente y pues de tu edad adolescente y muy joven la han provocado las mujeres? Sí, me doy cuenta. Y creo que hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que sí. ¿Aquí podemos decir que eres un mujeriego o es un secreto entre tú y yo? No lo sé, yo creo que el término habría que definirlo. Lo que hice fue que regresé a México, me acuerdo, regresé a México, era la Navidad, pasé la Navidad aquí y después me fui a Canadá pidiendo aventón. Llegué a Toronto, vi una universidad, hice solicitudes a 2 o 3 universidades, me aceptaron en una y pues me fui a Canadá a hacer la universidad. ¿Qué estudiaste en Canadá? Filosofía. ¿Qué te dijeron tus padres cuando dijiste voy a estudiar filosofía? Mi padre me dijo, te vas a morir de hambre. Pero me gustaba. De hecho, yo no pensaba dedicarme a ser maestro de filosofía. Nunca pensé en una carrera ¿Qué académica. pensabas hacer con la carrera de filosofía? Dedicarme a escribir. Exactamente lo que estoy haciendo. Quizás lo que no soñé es que además de escribir o que mi trabajo como periodista o como escritor me iba a llevar a radio, me iba a llevar a la televisión. En el camino para obtener su título como licenciado en Filosofía y Lingüística por la Universidad York de Toronto, Sergio Sarmiento cayó rendido a los pies de una alumna llamada Anne Williams, quien estudiaba una maestría en la misma universidad. Para 1976, y con el título en la mano, Sergio planeó su regreso a México, que haría de la mano de su esposa, Anne. Ella era estudiante de maestría en la Universidad de Toronto, arqueóloga, y cuando terminé la carrera, bueno, para empezar, ella acababa de romper con un irlandés que dicen que era muy guapo. Ajá. El hecho está en que nos casamos, tenía yo 22 años, muy ella jovencito. 23, y nos vinimos para México. Una sorpresa, porque cuando llegaron aquí me dijo que estaba casado. Mi mamá casi se va de espalda, pero, o sea, y así es él, ¿no? Siempre ha sido así. ¿Cómo fue este matrimonio? Descríbelo. Pues fue un buen matrimonio, la verdad es que nos llevábamos bien. Yo en general me he llevado bien con mis parejas, no soy conflictivo.
Para mí una buena relación es escaparte al cine, compartir lecturas, Claro. compartir música. Y estuvimos aquí viviendo 5 años. Ya después nos separamos, ella se regresó a Estados Unidos. ¿Y por qué se separaron? A mí no me gusta mentir, a mí no me gusta pretender una emotividad que no siento. Y prefiero ser sincero y creo que más bien era culpa mía. Pues Sergio no le duraba mucho el gusto por las muchachas, ¿no? Entonces empezó a salir con otra muchacha. ¿Te enamoraste de otra persona o qué pasó? Con el tiempo sí, con el tiempo sí. Pero el problema fui yo, ¿eh? El problema no fue ella. Y de hecho me sigo llevando muy bien con ella y con su marido. Y cuando voy a Washington, usualmente cenamos. ¿Los visitas? Sí, claro, los visito y cenamos todos juntos y por supuesto. No hubo hijos en esta relación. No hubo hijos. En 1981, tras su divorcio de Anne y ya convertido en el director editorial de las obras en español de la Enciclopedia Británica, Sergio inició de inmediato una nueva relación con Carmen Hinojosa, con quien se casó poco después. Lo que pasó fue que un poco después me ofrecieron a mí la dirección editorial de la Enciclopedia Británica, cosa que pues yo no esperaba, tenía 24 años. Había trabajado en la Británica 1 año como redactor y de repente a los 24 me ofrecen esa dirección. Empecé a ofrecer traducciones a ella, ella era muy buena traductora, muy buena redactora, tenía una maestría en letras inglesas y así empezó la relación y luego finalmente nos dimos cuenta de que valía la pena hacer un intento. Sergio y Carmen se casaron en 1982, teniendo como testigos a su tía Enriqueta Sarmiento y al entonces embajador de Pakistán en México, quien les hizo una oferta a los recién casados que no pudieron rechazar. Lo primero que hicimos cuando nos casamos fue irnos a Pakistán, estuvimos 3 meses en Pakistán traduciendo el Corán al español. ¿Tradujiste el Corán al español? Así es. ¿Qué te deja haber traducido un texto de esa naturaleza? Pues para empezar, conocer muy bien la religión, la segunda religión más importante del mundo, con más de 1.000 millones de y de las más adherentes. jóvenes. No me hizo volverme musulmán, no me convertí. Por supuesto. Y de hecho, pero hasta la fecha sigo teniendo un gran interés en las religiones. Alguien me decía que yo era el único ateo que conocía que leía constantemente la Biblia. Y bueno, sí, es cierto. Luego de traducir el Corán durante su estancia en Pakistán, Sergio Sarmiento regresó a México para reincorporarse a su trabajo como director editorial de la Enciclopedia Británica, donde habían comenzado un nuevo proyecto que le entusiasmó, la Enciclopedia Hispánica, por lo que fue nombrado director de las obras en portugués, un puesto que lo obligó a llevar una vida muy singular, con una oficina en la Ciudad de México, otra en Madrid, España, otra en Río de Janeiro, Brasil, y otra en la matriz de la empresa en Chicago, Estados Unidos. Sergio se la pasó volando de un país a otro hasta que en 1989 fue publicada y finalmente Sergio pudo darse tiempo para dedicarse a otras actividades, como por ejemplo, convertirse en padre. Él nunca quiso, no tenía ganas de ser papá. Él siempre dijo que él no tenía ganas de ser papá, pero le cambió la vida con su primer hijo, con Ángel. Yo creo que siempre tuve miedo de no ser un buen padre. Esa fue la cosa. Yo no tenía un instinto paternal abierto y tenía yo miedo de no ser un buen padre. Y ese fue, me parece, mi principal miedo. Me costó mucho trabajo aceptar la idea de que iba a tener un hijo, pero... ¿Por qué? Pues porque yo veía mi vida un poco quizás como la de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, de tener una relación intelectual dedicada a eso, ¿no? Pero la verdad es que nunca me arrepentí y además los hijos pues se convierten en compañeros de tu vida, se convierten en parte de ti. ¿Cómo recibes a tu primer hijo? Pues siempre con un gran gusto y amor. Fuiste un papá que cambió pañales, claro. Fuiste un papá... Cambié pañales, me desvelé con el niño, el acuerdo era que yo los cambiaba una vez y ella otro. Y sí, con él tuve esa relación muy cercana y me parece que aprendí muchísimo. Crecí, me volví más maduro, me hice consciente del mundo de los niños, había yo perdido esa conciencia. Realmente fue un gran aprendizaje.
cariñoso, bueno, consentidor, todo lo que quieren y afortunadamente puede, se los da a sus hijos. Que quieren ir a estudiar a Oxford vas a estudiar. Que quieren ir a estudiar a Nueva York vas a estudiar. Es un papá muy sentimental. Todo lo que se refiere a sus hijos y sus logros, pues ya te podrás imaginar, lo ponen muy orgulloso, lo hacen sentir el hombre más feliz del mundo. Y así se apasiona cuando platica de sus muchachos. No obstante que Sergio trabaja 27 horas al día, encuentra siempre el tiempo para estar pendiente de sus hijos, ¿no? Ángel, el primer hijo de Sergio Sarmiento, nació el 30 de agosto de 1988. 4 años después llegó Bernardo, quien representa un capítulo aparte en la historia de paternidad del periodista, pues Bernardo nació con un problema de salud muy delicado. Tenía convulsiones de chico, tenía problemas también, tuvo asma, fue más complicado. ¿A qué edad empezó con el tema de las convulsiones? Las convulsiones desde muy niño tuvo convulsiones, de hecho alguna vez hubo que hospitalizarlo de emergencia y fue complicado, desde bastante chico tuvo Bueno, pues convulsiones. ahí te cambia la vida totalmente, Claro. porque de entrada vives con un chiquito que tiene este problema, que pone en riesgo su vida de manera permanente, lo cual te hace a ti vivir Claro. con miedo, ¿no? Te hace vivir con miedo, te hace vivir con incertidumbre, sí te marca la vida. ¿Cómo te marcó a ti? Pues te marca la vida por el miedo, no sé, el miedo a que se te vaya, el miedo a que pase algo. Recuerdo cuando una vez que tuvo convulsiones, la mamá no estaba en México, a mí no me localizaban, y finalmente llegué desesperado cuando ya me dijeron, porque lo habían metido al hospital, llegué al hospital, estaba yo realmente desesperado y había tenido convulsiones. Afortunadamente pues salió bien, pero de repente te das cuenta de que con una distracción, con cualquier cosa, pues puedes perder a un hijo. En 1992, tras 10 años de matrimonio, Sergio y su esposa Carmen decidieron separarse. Sin embargo, lo que une al periodista a la madre de sus hijos ha trascendido cualquier distancia. En realidad nunca ha terminado. Carmen y yo nunca nos hemos divorciado. Carmen y yo siempre decimos que llevamos 30 años de casados y 20 de separados. Yo imagino que el problema soy yo. Es evidente que yo me cuesta trabajo establecer relaciones de largo plazo. Tuvimos un pleito y también tomé mis cosas y ya no quise regresar. Era difícil porque había 2 niños, muy difícil. Iba yo a comer con ellos, salíamos, hasta la fecha salimos a comer todos, la mamá y los niños. Trato de que exista una relación estrecha. ¿Por qué no te has divorciado? Pues no le veo la necesidad al papel, como en realidad no sé ni por qué me casé, pero no veo la necesidad del papel, no. Y Carmen no ha querido y yo tampoco he visto mucha necesidad. Y es algo que creo que jamás va a ser. O sea, sigue siendo algo bien importante en su familia. Yo entiendo que su relación con ella sea difícil por el problema de Sergio, no el problema, su inquietud de tantas mujeres en su vida. Pero bueno, indiscutiblemente es una gran mujer, la quiere mucho, es la madre de sus hijos y sus hijos adoran a su madre y a su padre. Entonces Sergio no la va a dejar jamás. Pero es curioso porque has tenido otras relaciones, de hecho has tenido otras relaciones de carácter oficial. Entonces, ¿por qué no ordenar las cosas en ese sentido? Porque quizás... Es una pregunta, no es un juicio de ninguna forma. Yo creo que este orden legal de que si vas a tener una relación tienes que firmar un documento, yo nunca lo he entendido muy bien. Yo creo en que si estás con alguien es porque quieres estar con alguien. Si tienes una relación es porque quieres estar en esa relación, que vas a dar lo que puedas dar en esa relación. No creo en tener una relación en la que estés por obligación o porque firmaste un papel. Sergio Sarmiento inició su carrera en televisión como comentarista económico en 1993 en el Canal 13 de Imevisión. Cuando la televisora fue privatizada, el periodista fue contratado por la recién nacida TV Azteca como colaborador de tiempo completo, con lo que Sergio tuvo que abandonar su puesto como director editorial de la Enciclopedia Británica. En ese momento su vida cambió radicalmente. ¿Y cómo te cambió la vida? Pues completamente, porque
Siempre he dicho que mi vida debió haber sido al revés. Yo debía haber empezado en la televisión y a eso de los 40 años me debía haber dedicado a hacer enciclopedias, porque es una profesión muy agradable ya cuando tienes cierta edad. Sí. Pero pues las cosas ocurren como ocurren y el hecho está en que ahora hago pues, televisión, hago columnas, hago radio, estoy dedicado al 100% a ese trabajo. Pero más que nada, lo que no deja de sorprenderme es la capacidad de síntesis y la capacidad que tiene para explicar en su columna en el periódico, para explicar asuntos muy difíciles en una forma muy sencilla, muy clara, entendible. Y él es un hombre que no juzga, que confía más en el análisis, en la razón. Él no es de hígado, no es visceral, es un hombre muy analítico, eso me encanta. En 1997, en medio de las campañas electorales, Sergio Sarmiento creó un espacio donde a través de una entrevista de fondo se diera voz a los candidatos y demás personajes de la política involucrados en los procesos electorales de entonces. Así nació La Entrevista con Sarmiento, una emisión que se convirtió en un indiscutible punto de referencia para hablar de los políticos y la política de actualidad. El primer entrevistado fue José Woldenberg, entonces presidente del Instituto Federal Electoral. El segundo fue Diego Fernández de Ceballos. Sí. Y después, Primera entrevista que levantó muchísima ámpula, me imagino. Pues yo creo que Diego siempre es ampuloso, ¿no? Además, ¿por qué están peor hoy los indígenas de Chiapas de lo que estaban hace 4 años? Una precisión. Yo creo que debo, y así me gusta, hablar como creo y como siento. Claro. Pero la puntualidad de mis argumentos no quiere decir que no respete a los que piensen diferente a mí. Y que vengo a hablar a título personal sin ninguna otra representación política, independientemente de que lo que yo diga se me tendrá que entender naturalmente como un hombre comprometido en la lucha política y perteneciente a un partido. Lo curioso es que desde el principio pegó, y después cuando concluyó la temporada electoral se quedó y la verdad es que Ricardo Salinas nunca lo ha querido quitar del aire. En alguna ocasión le he preguntado, oye, ¿no te ha cansado? Y me decía, no, hombre, tú síguelo haciendo. A lo largo de todos estos años ha logrado hacer algo que en la televisión, la verdad, no se hacía o se hacía solamente en la televisión cultural. Entrevistas de fondo con protagonistas del mundo de la política, de la cultura, de la sociedad, con el estilo que tiene Sergio. Entrevistas donde se puede ahondar en los temas sin que sean entrevistas de estas donde hay una suerte de agresión entre el entrevistado y el entrevistador. Creo que eso el público lo agradece. Lo que me gusta de la entrevista con Sarmiento es que Sarmiento no es el estrella, sino siempre es su entrevistado. Quiero decir, Sarmiento tiene esa virtud que no todos los entrevistadores tienen, de no querer ser él la figura de la entrevista. Tienes la posibilidad de ver la capacidad de convocatoria de este periodista que ha hecho miles de entrevistas a lo largo de sus programas. La reflexión que en México también requerimos hacer es en torno a cómo enfrentar la pobreza. Es un problema estructural, hay que escoger gente buena, hay que revisar los procedimientos administrativos. Y yo creo que también ya es tiempo de reclamar que quien sea mexicano y ame a México, que dé la cara. Una sociedad que tiene conciencia que su voto cuenta y vale es muy importante. Lo que estaba buscando eran justamente lenguajes, o sea, cosas, no vídeos al uso. Afortunadamente llevamos 10 años corridos, Sergio, con plena estabilidad política, económica y social. La Agencia Federal de Investigación es el modelo policial que debe de implantarse en todo el país, en las policías investigadoras. Nuestros políticos han dejado mucho que desear, Sergio, han dejado mucho que desear. Hay gente que me aborrece y hay gente que no ha querido estar en el programa y yo lo único que te puedo decir es que yo a todos los he invitado. Quienes han querido estar en el programa han estado en el programa y quienes no han querido estar, pues no han estado, punto. Por supuesto que hay gente que no me quiere y ¿qué puedes hacer? Yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Y amenazas, yo pienso que si en este trabajo no tienes reacciones negativas, amenazas, o insultos o cuestionamientos, es que no estás haciendo bien tu trabajo. Por eso defiendo la despenalización de las drogas, por eso defiendo la libertad política, por eso defiendo la libertad personal, la libertad religiosa, la libertad moral.
Y por eso me peleo con todos los partidos políticos. A muchos priistas nunca les gustó mi idea de la defensa de la apertura política. A los panistas nunca les ha gustado mi defensa de la libertad moral, religiosa y personal. Y a los perredistas nunca les ha gustado mi defensa de la libertad económica. Entonces, por eso no encuentro casa en ningún partido. La pareja de Sergio Sarmiento. Debe ser una pesadilla. Como yo nunca he sido pareja de Sergio Sarmiento, me imagino que debe ser muy difícil. ¿Por qué? Pues, para empezar, trabajo demasiado, me gustan mucho las mujeres, entonces eso debe ser difícil en una relación de pareja. No me gusta mucho mentir y no sé mentir, de manera que de inmediato se me nota todo. Y me imagino que tampoco te gusta que te quieran controlar. No me gusta que me quieran controlar, de hecho, yo creo que esa es la primera regla, no puedo aceptar eso en una relación de pareja. Sin embargo, eres un hombre de pareja. Eres un hombre que generalmente estás en pareja y de relaciones de largo aliento. Yo creo que sí, porque para empezar pienso que las mujeres son seres superiores, son seres más sensibles, son seres más inteligentes, más responsables. La relación de pareja es muy bonita, aunque también sé estar solo. Estrictamente hablando, vivo solo. O sea que no... Y además he vivido solo largas temporadas de mi vida. Y me gusta estar solo, me gusta vivir solo, me gusta llegar a mi casa y ponerme a leer un libro, o quizás ver una película o ver un partido de fútbol. En el 2011, Sergio Sarmiento recibió uno de los reconocimientos que más satisfacción le provoca, la Orden de la Reina Isabel del Gobierno de España. Y lo más importante para Sergio esa noche que la recibió, más que el premio, fue poderlo compartir con su padre. Para mí era un gran orgullo que me la dieran. Yo siempre quise que mi padre estuviera ahí, ya no pudo estar. Todavía no había fallecido, pero ya su salud no le permitió estar allá. Y me acuerdo que para mí era muy, muy importante que él pudiera ver que yo recibía la condecoración. Pero lo supo, pudo estar consciente de eso. Él supo que la recibí. Mi padre ya estaba enfermo y porque yo siempre... Porque era como una especie de homenaje a él, de homenaje a mi abuelo. Yo creo que mi abuelo incluso hubiera enfurecido porque él era republicano y me hubiera preguntado qué hace recibiendo una condecoración de un rey de España. Cuando salió mi papá del hospital fue a su casa y Sergio íbamos, bueno, yo cuando llegaba yo veía a Sergio que estaba trabajando ahí en su computadora al lado de mi papá. Nos turnábamos porque mi papá nos agarraba de la mano. Sergio estuvo todo el tiempo presente. Y digo, yo veía a Sergio que lo veía que se desgarraba. Y estuvo muchas de las últimas horas de su padre con él. De lo que estoy segura que estuvo y murió muy orgulloso de ti. La muerte de tu padre tiene que haber sido un momento muy complicado para ti. Fue muy difícil. De hecho, no me he recuperado completamente. Uno puede pensar que es el orden de las cosas, pero me decía, cuando pasó esto, me decía José Ignacio Suárez, el vicepresidente de Noticias de Azteca, me decía, no hay edad para la orfandad. Y realmente es cierto, no importa la edad, siempre te deja eso, un hueco muy fuerte. A mí me llama mucho la atención cómo extrañas a tu padre, me llama mucho la atención cómo te conmueves prácticamente de inmediato cuando tocamos el tema de tu padre. Y yo me pregunto si hay algún pendiente en tu juventud con tu padre o en tu infancia o algo que siempre te genere esta emoción en particular. Yo creo que yo fui muy injusto con mi padre en varios momentos de mi vida, de mi juventud, como producto de una rebeldía juvenil que era pues perfectamente natural. Lo curioso del caso es que mi columna se llama Jaque Mate por mi padre, porque cuando andábamos separados y distanciados, la forma en que nos comunicábamos era jugando ajedrez. Siempre me ganó, además, incluso ya tenía una edad avanzada, siempre tuvo una mente maravillosa. Pero cuando yo le puse a mi columna Jaque Mate, la idea era mi padre, de alguna manera, era la relación que yo había tenido con él.
Actualmente, Sergio Sarmiento encabeza uno de los espacios de noticias en radio más escuchados del cuadrante, la red de Radio Red, informativo que inició el 1 de abril del 2005, destacándose por la creación de una de las mancuernas más entrañables de la radio, con la periodista Guadalupe Juárez. Y yo sí tomé una decisión escuchando programas, ya ves que ha estado de moda pontificar desde la radio y decirle al gobierno y a toda la gente lo que debe hacer, lo que debe pensar. Y yo sentía que podías hacer un programa serio, pero que al mismo tiempo fuera divertido. Y tuve mucha suerte porque conseguí una compañera, Lupita Juárez, fantástica, que es entrañable y que también tiene un gran sentido del humor. Entonces hemos hecho algo que no es fácil, Mónica, tú lo sabes. En los medios de comunicación todo el mundo se pelea el micrófono, todo el mundo le mete zancadillas a los compañeros, y en realidad la relación que he tenido con Lupita Juárez ha sido maravillosa. Él le cuenta muchos chistes, así como lo ven de serio. Es una persona que es muy divertida y le gusta hablar de muchos temas, y entre ellos no de filosofía exactamente, tal vez del que se están imaginando. Y bueno, hablamos de la vida, del sexo, del rock and roll, de la salsa, de todo lo que se puedan imaginar. Y es un hombre realmente muy divertido. Y todos los días aquí tú lo ves a las 5 de la mañana en punto, ya está en su oficina, la luz prendida a las 5 de la mañana. ¿Qué puede faltarle a Sergio Sarmiento? Yo, la verdad, Mónica, yo estoy tan contento con mi vida, realmente tan contento, que me da un poco de miedo que mis patrones en el periódico, en la radio, en la televisión se den cuenta de que en realidad me podrían tener trabajando gratis y me pongan a trabajar gratis y ya no me pueda yo ganar la vida. Ese es mi gran temor. Yo sé que el trabajo que voy a tener hasta el final es el de la columna periodística, y bueno, por eso me aferro a mantener mi espacio en los periódicos, y para mí es un orgullo que la columna esté en 20 y tantos periódicos en toda la República. No, y saber que tienes unas ganas como ilimitadas, ¿no? Y todo el tiempo estás preguntándote cosas como buen filósofo, y todo el tiempo tu curiosidad está ahí. El ser un poco un filósofo en los medios es un gran privilegio. La trayectoria, el prestigio, eso no se puede ocultar y él lo tiene. Creo que es una persona que ha aportado mucho con sus reflexiones. Es un periodista que a través de sus puntos de vista pues ha hablado de temas muy importantes y fundamentales. Me siento muy orgullosa de ser su hermana, y pues y creo que todavía le falta, porque es una persona muy preparada que merece lo que tiene. Yo creo que merece más. Me levanto a las 5:30 y me siento aquí a oírlo, para oírle sus noticias que da, desde el cuarto para las 6 hasta las 10 de la mañana. Y he podido preguntar las preguntas fundamentales de los filósofos, pero en lugar de hacerlo en un salón de clases con 20 o 25 personas, lo he podido hacer con públicos de decenas de miles, cientos de miles, o a veces hasta de millones de personas. ¿Y qué más le puedes pedir a la vida, Mónica? Ahora, si me dices, ¿qué más trabajo te pueden dar? Yo espero que no me den más trabajo. Pues yo te agradezco muchísimo este tiempo que te diste para hacer este programa, que corto no es. Y es un placer, como siempre es un placer platicar contigo, que eres un hombre y un periodista absolutamente admirable y un ejemplo a seguir para mí y para mucha gente que nos está viendo. Mónica, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Yo soy Mónica Garza, nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. ¿Cómo recibe la noticia de que está embarazada? No, pues fue eso, cuando dije, híjole, me embaracé, y ni modo, y me casé después de que mi niña tenía 2 años. O sea, vivieron en unión libre, pero que para aquella época tiene que haber sido un escándalo. Ándale, no, sí, horrible. ¿Nunca pensó en rehacer su vida? Sí, yo me volví a casar. Ajá. Bueno, tuve una pareja maravillosa que se me murió. ¿Hace cuánto Era el tiempo? amor de mi vida. ¿Cuánto tiempo? Usted tuvo la oportunidad de actuar en una serie de televisión con un gigante que es Anthony Hopkins. Ay, sí, pero fue bien frustrante. He escuchado alguna otra entrevista donde usted hablaba que le costaba muchísimo trabajo enfrentar a María Rojo, que además es su amiga personal. Sí, por eso sentí tan horrible verla así. Además era su primer desnudo.
¿no? Y fue horrible. Usted fue reconocida con un Ariel de Oro y llamó la atención que durante su discurso, su agradecimiento, usted pide un perdón a sus hijos. Pues sí, es por lo que te digo, ¿no? Perdón por no haberlos no haberme ocupado de ellos como debería haber